Bien nos decía nuestro hermano Pablo y como todos podemos notar, es el tiempo especial que queremos y debemos compartir nosotros como creyentes, el tiempo de la cena. Y justamente hoy que como iglesia que se tiene la costumbre de celebrar la cena el primer domingo del mes, siendo hoy este primer domingo, tenemos que disponernos no solo en mente, no solo en corazón, no solo en cuerpo, sino también nosotros debemos entender plenamente lo que significa la cena para nosotros. Y vamos entonces a hablar en cuanto a la cena, vamos a aprender de repente algo que el Señor nos habla de la cena, pero hermanos, más que eso, es ir disponiendo cada parte de nuestro ser para este tiempo especial que debe ser la cena del Señor, la cena que vamos a compartir usted y yo delante del Señor. Vamos de nuevo a orar, vamos a orarle de nuevo al Señor porque no nos cansaremos de orar y sabemos y entendemos que dependemos de Él. Vamos a pedirle al Señor su ayuda y dirección. Santo Señor y Dios eterno, rogamos a ti, Dios, que por favor nos permitas, nos ayudes y nos guíes a estar atentos, dispuestos a prestar atención, Señor, a tu palabra, que podamos entender lo que tú quieres hablar a nuestra vida, a nuestro corazón. Pero oramos también, Señor, pidiéndote tu dirección para que seas tú glorificado, Señor. Nuestro deseo, nuestro anhelo y nuestro deber es glorificarte, honrarte, darte toda la gloria y honra, Señor, porque solo tú la mereces. Señor, queremos engrandecer tu nombre y también por medio de los símbolos que hoy vamos a recibir y a compartir, manifestar tu venida, Señor, y lo que has hecho por nosotros. Oramos dependiendo de ti y pidiendo siempre, Señor, tu amor y misericordia con nosotros. En Cristo nuestro Señor oramos. Amén. Bueno, hermanos, entonces vamos a ver algo y a hablar un poco en cuanto a la cena, que es lo que nos reúne en este momento. Nosotros como iglesia, como hijos de Dios, como personas que hemos creído en el Señor, hemos recibido de parte de Dios algunas ordenanzas. Las ordenanzas han estado siempre en la palabra de Dios. Encontramos ordenanzas desde el Génesis, casi que hasta el Apocalipsis se nos va a mencionar y se nos va a mostrar esas ordenanzas que Dios le ha dado a su pueblo, primeramente hablando del pueblo de Israel y del Antiguo Testamento, como ahora en el Nuevo Testamento las ha dado a su iglesia. Hermanos, esas ordenanzas han sido mandatos dados por Dios para que el pueblo o la iglesia de Dios desempeñe y desarrolle algunas ceremonias, podríamos decir, o representaciones que el Señor ha querido. Quizá alguna de las ordenanzas más comunes o que más podría venir a nuestra mente del Antiguo Testamento, pensaríamos en la Pascua. La Pascua fue algo que Dios le ordenó al pueblo judío, ¿verdad? Y Dios le dijo al pueblo de Israel que tenían que hacer algo, que tenían que tomar un cordero, que tenían que revisarlo, tenían que tenerlo con ellos algunos días, tenían que detectar que ese cordero fuera sin mancha, sin defecto, y tenerlo en sus casas para tal vez relacionarse con él. Llegado el día señalado por Dios, el cual Dios llamó la Pascua, ellos tendrían que sacrificar este cordero, comer el cordero, consumirlo todo, y la primera vez que el Señor dio esta ordenanza de la Pascua, recordamos que estaban ¿en dónde? En Egipto. Tomaron sangre de este cordero y pintaron los dinteles de la puerta. Una señal de sangre que permitió que el ángel que pasaba por allí o la muerte que se acercaba no tocara aquellos lugares donde había sido sacrificado este cordero. El Señor dio esta ordenanza al pueblo, el cual tuvo que seguir desarrollando siempre por muchos años. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando el Señor Jesucristo vino. Y esto vemos y entendemos hoy que era una representación del sacrificio del Cordero perfecto, del Cordero de Dios. Dijo Juan el Bautista: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús nació en un pesebre como un humilde cordero. No nació en un pesebre para mostrar quizá su lado humilde en cuanto a lo económico. No nació en un pesebre para enseñarnos que entre más pobre sea nuestra condición, mejor va a ser. No, nació en un pesebre porque era donde debía nacer ¿quién? El Cordero de Dios. Jesús vino como el Cordero de Dios y dice la palabra entonces que Él es ahora nuestra Pascua. Él es aquel Pasaj o el que permite que pase por alto el juicio de Dios como lo pasó en aquel entonces.
Lo que me llama la atención y lo que quisiera que la llamen ustedes, hermanos, es cómo el Señor tiene, nuestro Dios, una imaginación tan grande y le gusta tanto este tipo de figuras, porque por miles y varios años el pueblo estuvo sacrificando corderos y haciendo esta ceremonia o esta ordenanza de esta manera hasta que vieran y pudieran entender la venida del Señor. No fue la única ordenanza para el pueblo judío y entendemos que hubo muchas más ordenanzas que ellos debían desempeñar. Pero cada ordenanza que recibían ellos era para que entendieran algo del amor de Dios, algo de la misericordia de Dios, algo de la venida del Señor Jesucristo. Los que estuvieron el domingo pasado en las horas de la tarde, pudimos presenciar algo que nuestros hermanos de misiones nos presentaron, algo muy bonito, y fue una ilustración del arca, una ilustración del tabernáculo y una ilustración de cada uno de los implementos que había en el tabernáculo y cómo cada uno de ellos apuntaba al Señor Jesucristo. ¿A quién se le ocurrió todo esto? A nuestro Dios. Nuestro Dios nos ha dado ordenanzas que cada una apunta a su grandeza, a su gloria, a su majestad y a lo que el Señor Jesucristo vino a hacer por nosotros. Ahora, nosotros como iglesia hemos recibido también varias ordenanzas. ¿Cuántas? 2 ordenanzas, 2 mandatos ceremoniales que el Señor nos manda a la iglesia a desarrollar. El primero de ellos del que hablamos es el bautismo. Es una ordenanza dada por Dios a su iglesia. Por tanto, id y predicad el evangelio a toda criatura, en todo lugar, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y cada creyente y cada persona que ha depositado su fe en el Señor Jesucristo, recibe entonces la ordenanza de participar o pasar por las aguas bautismales. Hermanos, esto no se le ocurrió al pastor de alguna iglesia, esto no fue algo que lo hacemos o que se hace pues para hacer algo diferente. No, el bautismo es una ordenanza dada por Dios a su iglesia. Si usted es parte de la iglesia, si usted ha creído en el Señor Jesucristo, si usted ha depositado su fe en Él, pues usted debe, mi hermano, participar de ese bautismo porque es ordenanza, es dada por Dios. ¿Será que la ordenanza del bautismo representa algo? ¿Será que también representa algo así como el Señor, cada ordenanza que mostró en el Antiguo Testamento daba o representaba algo del Señor Jesús o algo de lo que habría de pasar? Claro que sí, el bautismo representa justamente algo que el creyente ha pasado. De eso nos habla Romanos 6, vamos a leerlo. Romanos capítulo 6, desde el versículo 3 en adelante. Voy a tener que hablar así porque me estoy esforzando la garganta y quiero entonces hablar en un tono un poco más suave, mis hermanos. Romanos capítulo 6, verso 3 en adelante. Y es allí donde el Señor nos enseña, nos ilustra y nos da a conocer lo que representa ese bautismo. No es simplemente que usted se meta al agua y salga mojado y se queje del agua tan fría que estaba. No, ni que pueda de pronto, como lo acostumbran algunas iglesias, de salir y tomar el bautismo o el bautizo en un lugar como un río, como un lago, de hecho en una piscina, y aprovechar eso para hacer un día de campo. Está bien, pero no es el énfasis de esto. Lo que quiere Dios y lo que quiere enseñarnos por medio del bautismo es justamente lo que dice acá, versículo 3 en adelante. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñoreará más de Él. Porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas. Mas en cuanto vive, para Dios vive. Mis hermanos, nos enseña por medio de este texto, Dios, que el bautismo es una representación de lo que Cristo hizo por nosotros. Cristo murió, fue sepultado
y resucitó con poder y gloria, y murió una sola vez y para siempre. Y cuando usted y yo nos identificamos con el Señor en el bautismo, eso es lo que representamos cuando pasamos por las aguas. Morimos y lo representamos cuando somos sumergidos en el agua, sepultados como nuestro Señor fue sepultado y resucitados a una nueva vida, como dice acá. Muerto a nuestro viejo hombre, resucitados con Cristo para tener una nueva vida. El Señor nos manda a hacer ese bautismo porque representa, ¿qué representa entonces? La salvación, el momento en el cual Cristo murió, fue sepultado y resucitó por todos nosotros, por cada uno, por usted y por mí, si hemos creído en el Señor Jesucristo. Si hemos creído, debemos pasar o debemos obedecer esa ordenanza, porque eso representa el momento de la salvación. Si usted no ha creído, mi hermano, no tiene que hacerlo, ni siquiera es mi hermano, qué pena que se lo diga. Pero si usted no ha creído, nos visita, está acá, acostumbra a venir, lleva mucho tiempo viniendo porque se siente bien, pero aún no ha creído en el Señor Jesucristo, su preocupación no debe ser si se bautiza o si no se bautiza. Su preocupación debe ser si cree o no cree. Porque de lo que nos habla el bautismo es del momento en que Cristo murió, fue sepultado y resucitó. Y eso es lo más importante que debe pasar por la mente de cualquier persona. ¿Qué va a hacer frente a la obra magistral de Dios? Ante el Evangelio, porque ese es el Evangelio. Ante lo que Cristo hizo para salvar a cada persona que quiera depositar su fe en Él. Si usted no ha depositado su fe en Él, si usted aún cree en que usted puede vivir sin Él, si usted cree que esto es algo más o una creencia más, querido amigo, está en graves problemas. Dios le ama tanto que envió a su propio Hijo a morir por usted. Dios le ama tanto que envió a su Hijo a que sufriera esa muerte dolorosa en la cruz, para que así Cristo recibiera el castigo del pecado que nosotros merecemos. Necesitamos creer en el Señor, necesitamos confiar en Él. Y los que hemos creído y confiado en Él, entonces tenemos la ordenanza del bautismo. Y pregunto, ¿cuántas veces murió el Señor Jesucristo? Una sola vez y para siempre, dice allí. ¿Cuántas veces usted puede recibir la salvación? Una sola vez, ¿verdad? ¿Cuántas veces entonces debe bautizarse el creyente? Una sola vez. Eso es lo que representa el bautismo, esa salvación por la que hemos recibido y pasado de muerte a vida. Ahora bien, esa es la primera ordenanza de la que hemos hablado. Pero la segunda ordenanza que tiene la iglesia es ¿cuál? La cena, participar de la cena del Señor. Ahora entonces lo que debemos preguntarnos es, ¿tendrá esta cena algún significado? ¿Será que simplemente el Señor quiso que participáramos de esto porque se le ocurrió? ¿O será que, como viene mostrándonos desde el principio y en todo momento, también la cena tiene un significado que Él quiere que usted y yo participemos? ¿Habrá un significado para la cena? ¿Cuál es? ¿Cuál es el significado de la cena? Ahora, dijimos, ¿cuántas veces fuimos o recibimos la salvación? Una, y lo representamos con el bautismo una sola vez. Ahora, ¿cuántas veces se le dice a la iglesia que debe tomar o participar de la cena? ¿Cuántas? Todas, muchas, ¿verdad? Continuamente. La cena es una ordenanza que la iglesia debe desarrollar continuamente. No hay un límite de veces para participar de la cena, sino todo lo contrario nos dice que debe ser continuo. Entonces preguntémonos, ¿qué representa la cena para el creyente? ¿Qué cree usted que representa? Y no es la salvación, porque esa es representada por medio del bautismo. ¿Qué entonces representa la cena? Porque el Señor nos manda, nos ordena y nos dice que tomemos la cena. ¿Qué puede representar la cena? ¿Qué representa el tomar el pan y el comer el vino? ¿Qué representa comer en la Biblia desde el Antiguo Testamento hasta Apocalipsis? En el Génesis vemos cómo siempre el compartir los alimentos representaba ¿qué? Abraham estaba allí en su tienda y de repente apareció el ángel de Jehová justo con 2 ángeles más y vino a su tienda. ¿Y qué hizo Abraham? Les dio de comer y compartieron allí. Y siempre vemos en las costumbres antiguotestamentarias cómo era tan importante para todas estas personas del Antiguo Testamento poder compartir alimentos con otros, porque ¿esto qué representa? Comunión.
la cena siempre, o el hecho de comer o participar de los alimentos, ha representado desde el Génesis, comunión, hasta el Apocalipsis. ¿Qué dice Apocalipsis 3:20? He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Es el Señor Jesucristo quien dice eso. Si alguno oye mi voz, y lo dice ¿a quién? A una iglesia. Es un versículo que normalmente podemos usar incluso para evangelizar, pero en su contexto real está hablando a una iglesia. Está hablando a la iglesia de la Odisea y le está diciendo: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Iglesia, creyentes, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Comunión. Habla de una iglesia que no tenía comunión con el Señor. Habla de una iglesia que estaba envanecida por ciertas cosas, pero que no tenía comunión con el Señor. Y el Señor representa esa comunión ¿con qué? Con una cena. Entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Mis queridos hermanos, en la Biblia siempre el hecho de compartir alimentos representa comunión. Representa comunión. Y el Señor estableció el hecho que participemos de la cena, porque entonces ¿qué representa? La comunión que podemos tener ¿con quién? Con Dios. ¿Cuándo tenemos comunión? ¿Una vez? No, igual que participamos de la cena, continuamente. Participar de la cena entonces nos habla de la comunión que el Señor nos permite tener. El Señor nos dio dos grandes regalos a cada persona que ha depositado su fe en Él. El primero, representado por el bautismo, la salvación, la vida eterna, un regalo que nadie nos puede quitar, algo que está en nosotros y que se manifiesta en la eternidad, algo que ya tenemos pero que aún no lo podemos palpar ni ver, pero tenemos la seguridad, confianza de que el día de nuestra muerte estaremos en la presencia del Señor y vamos a participar y a estar con Él por toda la eternidad. Nos habla de ese regalo futuro, pero ¿sabe qué tenemos también? Un regalo presente, un regalo del cual podemos disfrutar desde ya, un regalo que solamente los que han depositado su fe en el Señor Jesucristo pueden participar, y es de la comunión con Dios. Hermanos, ese fue el propósito con el que Dios creó al hombre y a la mujer. Si vamos a Génesis, vemos cómo Dios creó al hombre y a la mujer y les dio capacidades totalmente distintas que al resto de la creación, y les dio y los creó a su imagen y semejanza, con el único propósito de que el hombre tuviera una relación personal con Él. Ninguna otra cosa creada ni ser creado iba a tener el privilegio de tener una relación, una comunión con el Dios que creó todas las cosas. Dios creó al hombre a su imagen y semejanza y les puso y les permitió vivir en esa comunión y relación, la cual se quebrantó con el pecado. Pero inmediatamente vino el pecado, también se manifestó la gracia. Y Dios hizo la promesa en Génesis 3, capítulo 15, de que un día de la simiente de la mujer vendría un Salvador, alguien que vendría y destruiría la fuerza del pecado y el poder de Satanás y restauraría entonces al hombre a esa relación con Dios. Mis hermanos, desde ese momento la salvación ha sido restaurada por medio de la fe. Desde ese momento el que cree en la promesa de Dios puede participar una vez más de esa relación, de esa comunión con Dios. Y vemos los hombres de Dios del Antiguo Testamento, de los cuales algunos de ellos son nombrados en Hebreos capítulo 11, como siendo desde ese entonces vivieron, se sostuvieron y se mantuvieron por la fe, por creer la promesa de ese Mesías, por creer la promesa de Dios. Mesías que estuvo en la tierra, llamado Jesucristo, que dio su vida no solo por el pueblo judío, sino por todos los hombres. Mis hermanos, cuando creemos en el Señor Jesucristo tenemos entrada y derecho a la presencia de Dios, a tener no solamente la salvación y la vida eterna futura que se nos ha prometido y estamos seguros que la tenemos, sino a tener una relación nuevamente con Dios. Cuando no somos creyentes, cuando andamos en el pecado, cuando estuvimos fuera de la voluntad de Dios, no teníamos relación con Dios, no teníamos comunión con Dios, podríamos ir a hablarle, rezarle y creer que teníamos una amistad, una relación, pero eso nunca pasó. Eso no pasó, porque para tener esa relación con Dios es necesario ser hijo de Dios. Mis hermanos, es algo que tenemos nosotros que entender y valorar, porque algo que está pasando lamentablemente en el mundo cristiano
es que no valoramos la comunión con Dios. Es que no le damos la importancia a la comunión con Dios. Es que simplemente estamos tan ocupados en nuestros trabajos, en nuestros estudios, con nuestros problemas, con nuestras situaciones, en nuestra casa y con tantas cosas que tenemos que hacer, que la comunión con Dios ha pasado a un segundo lugar. Cuando entendemos y decimos, si Dios mismo envió a su Hijo para morir, no solo para salvarnos, sí, pero es que el resultado de esa salvación es que ahora podemos tener comunión, relación, intimidad con Dios. ¿Por qué la despreciamos, hermanos? ¿Por qué despreciamos muchas veces ese tiempo de comunión y de intimidad con Dios? Dice Salmos 25, versículo 14, la comunión íntima de Jehová es con los que le temen y a ellos hará conocer su pacto. Dios quiere tener comunión íntima, quiere tener esa relación. ¿Pero con quién? Con los que le temen, con los que han creído, y a ellos les mostrará, les guiará y les andará por su pacto, por las enseñanzas y el camino que Dios ha trazado. Mis hermanos, entonces, quiero que entendamos que lo que representamos por medio de la cena es esa comunión que podemos tener con Dios. ¿Pero qué impide la comunión? No solamente nuestras ocupaciones, no es solamente nuestra falta de interés muchas veces, no es solamente nuestro menosprecio a veces por lo que Dios hace, sino que evidentemente lo que realmente nos corta y nos separa de esa comunión es nuestro pecado. ¿Qué dice Juan? Vamos a ir a primera de Juan capítulo 1 versículo 6. Primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 6. Dice, si decimos que tenemos comunión con Él, con nuestro Dios, y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Si nosotros decimos que tenemos comunión con Dios, y usted quizá dice, sí, yo tengo comunión con Dios, pero dice allí, y nosotros andamos en tinieblas, y esas tinieblas representan pecado en nuestra vida, entonces ¿sabe qué? Mentimos, porque Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él, y solamente por su esencia, por su poder y por su naturaleza, no puede Dios en su perfección tener relación con el pecado. Y cuando usted y yo estamos andando en pecado, entonces hemos cortado esa comunión con Dios. Dice el versículo 7, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Hermanos, la sangre representada en estas copas de jugo de uva o de vino. La sangre del Señor que ha sido derramada por nuestra salvación, pero también para que podamos tener esa comunión. Es la sangre del Señor la que nos limpia, pero dice allí, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia, nos borra y nos quita todo pecado. Versículo 8, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Hermanos, esto está dirigido a creyentes. El mismo autor de la carta, el apóstol Juan, se está incluyendo. Esto no está dirigido a inconversos y está diciéndole a los inconversos que crean para que se salven. No, le está hablando a creyentes y el mismo autor se incluye y dice, si decimos que no tenemos pecado, pues nos engañamos. Bueno, pero ¿cómo así? ¿Acaso mi pecado no fue quitado y puesto en la cruz del Calvario y sepultado juntamente con Cristo? Sí, ese fue todo mi pecado puesto allí, del cual ya no doy cuentas a Dios. Pero una realidad, hermanos, es que mientras estemos andando en esta tierra como humanos, aún con esta vieja naturaleza, nosotros vamos a seguir lamentablemente fallándole al Señor. Y si decimos que no tenemos pecado, mentimos. Pero ¿qué dice el versículo 9? Si confesamos nuestros pecados, ¿Él es qué? Fiel, fiel a su palabra, fiel a su promesa, fiel a lo que Dios estableció y justo. Debería decir misericordioso porque estamos hablando de perdón. Y debería decir fiel y misericordioso para perdonarme. Pero ¿sabe qué dice? Fiel y justo, porque la justicia de Dios se aplicó en la cruz del Calvario, porque la justicia de Dios se aplicó en la sangre del Señor Jesucristo, porque Dios hizo justicia viendo morir a su propio Hijo en lugar
de a nosotros mismos. Y entonces por esa justicia, porque Él es fiel y es justo, perdona nuestros pecados, ¿sí? Y nos limpia continuamente de toda maldad. Mis hermanos, el Señor quiere que tengamos comunión con Él. Dios vino para darnos salvación y darnos el privilegio de tener una relación, una comunión permanente con Dios. ¿Se imagina usted ser amigo de la persona más poderosa de este país? Bueno, en este país no, porque lamentablemente los más poderosos no son muy amigables. Pero pensemos en otro país, de la persona más poderosa, del presidente de alguna nación grande, y se imagina que usted fuese amigo de él. ¿Cómo se sentiría? Que él lo llamara a su casa, que lo invitara a comer, que usted pudiera salir de vacaciones a la casa de esa persona. Yo creo que eso sería tremendo para cualquiera, decir, tengo una relación con X o Y persona que es muy, muy importante. Hermanos, resulta que como creyentes tenemos el privilegio de tener comunión con el ser más poderoso del universo, con el creador de todo lo que existe, con el Dios que todo lo ha hecho. Él nos brinda esa oportunidad de tener comunión. Pero a veces desvalorizamos, no nos importa, o a veces nuestro propio pecado nos lleva a cortar esa relación. Pero gracias a Dios por ese versículo 9 que nos dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel, Él es justo y nos da esa oportunidad de quedar limpios y no entonces perdernos de esa comunión con Dios. ¿Cada cuánto debemos arrepentirnos de nuestros pecados? Continuamente, continuamente, porque la comunión con Dios la necesitamos continuamente. ¿Cada cuánto celebramos la cena del Señor? Continuamente. ¿Qué representa la cena del Señor? Comunión, comunión con Dios y comunión en nosotros como iglesia. Leamos lo que dice, hermanos, Romanos 8:34. Porque es necesario que no olvidemos y que entendamos que el Señor sigue llevando a cabo un ministerio en la vida de sus hijos, de nosotros, los creyentes. Y ese ministerio justamente es a favor de esta comunión. Romanos 8, versículo 34 dice, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también ¿qué? Intercede por nosotros. Si Cristo ya murió, ya resucitó y ya nos salvó, porque intercede por nosotros. ¿Sabe por qué intercede por nosotros? Porque diariamente necesitamos esa comunión. Y Él intercede no por nuestra salvación, porque ya la recibimos, sino intercede por esa comunión para que nuestro pecado sea limpiado, como dice Juan 1:9, y podamos seguir gozando de esa comunión. Pero leámoslo también en Hebreos 7:25, por favor. Y allí hablándonos en Hebreos capítulo 7 de el Señor Jesucristo como ese sumo sacerdote, mediador de un mejor pacto, de ese pacto de salvación que Dios ha regalado a la humanidad. Por ejemplo, el versículo 22 dice, por tanto Jesús hecho fiador de un mejor pacto, y viene hablando de Jesús, es de Jesús quien está hablando. Y dice en el versículo 25, por lo cual Jesús puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios. Así que la salvación es perpetua, no es que necesitamos estar siendo salvados, no, mi hermano, hemos sido salvados perpetuamente. Él puede salvar perpetuamente a los que por medio de Él se acercan a Dios. Y después, ¿qué dice? Viviendo siempre para interceder por ellos. Así que el ministerio del Señor Jesucristo no terminó en la cruz y no terminó en su resurrección. El ministerio del Señor sigue activo en la vida de sus hijos, los creyentes, nosotros, su iglesia, intercediendo por nosotros, abogando por nosotros. ¿Para qué? Para que sigamos limpiándonos continuamente, no de la maldad que nos iba a llevar, sino de la contaminación que diariamente adquirimos en este mundo. ¿Con qué propósito? Comunión. Mis hermanos, que podamos decir, como dice el Salmo 84:10, porque mejor es un día en tus atrios que 10,000 fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad.
Dice el salmista, prefiero estar en la comunión con Dios, prefiero estar en la morada del Señor que estar en cualquier otro lugar. ¿Cuál debe ser el deseo del verdadero hijo de Dios? Tener comunión. Mis hermanos, necesitamos tener comunión y hoy vamos a recordar esa comunión por medio de estos símbolos. Hoy vamos a recordar que el Señor quiere que tengamos comunión por medio del vino y del pan. Hoy vamos a recordar como el Señor dijo que tenemos comunión con Él, que tenemos comunión como hermanos y que un día, como dijo de Él, vamos a estar delante de Él compartiendo el vino y el pan. Vamos a tener esa comunión presencial. En este momento tenemos esa comunión espiritual. Hermanos, es necesario entonces que si participamos de la cena, entendemos lo que estamos representando. Y si participamos de la cena y tenemos comunión, es porque gozamos de esa comunión que el Señor le permite tener a sus hijos. Se enseña y se ha enseñado siempre, y lo hemos dicho, aunque se ofrece libremente la cena, querida persona que está acá, es su responsabilidad tomarla si usted entiende lo que está haciendo. Si usted entiende que esto representa la sangre y el cuerpo del Señor. No es la sangre ni el cuerpo del Señor, pero es lo que representa, porque por medio de esto, dice la Biblia, anunciamos su muerte hasta que Él venga. Anunciamos que Él murió para salvarnos y anunciamos que Él murió para darnos esa posición privilegiada delante de Dios. Si usted aún no ha creído en el Señor Jesucristo, si usted está dudando o aún no puede hacerlo porque aún no ha tomado una decisión, querido amigo, no participe, por favor, porque esto es para quienes han creído en el Señor Jesucristo. Y si usted, mi hermano, que está acá y ha creído en el Señor Jesucristo y entiende que esto representa la sangre y el cuerpo del Señor, entonces participemos dándole la gloria al Señor, porque por medio de estos símbolos recordamos lo que Él hizo para salvarnos, pero recordamos lo que Él hizo para darnos esa posición privilegiada y gocemos de esa comunión, por favor, con el Señor, porque sería ilógico celebrar los símbolos de la comunión cuando no tenemos comunión con Él. Lo que nos aparta es el pecado, pero el pecado, Él dice, confiésalo y te limpiaré. Todos fallamos, todos pecamos, todos nos apartamos y nos separamos de Dios, pero Dios en su amor y su misericordia tiene sus brazos abiertos para que traigamos esas cargas a Él y limpiarnos de toda nuestra maldad. Nada nos debe privar del privilegio de celebrar la cena, mis hermanos. Nada nos debe privar de participar, pero nada nos debe librar también de esa comunión que solo usted y yo podemos gozar. Aprovechemos ese regalo y vivamos en comunión con Dios. ¿Cómo? Él su mano, sin alejarnos, intimidando con Él, teniendo esa intimidad que solo podemos tener con Él. El Dios del universo quiere brindarnos esa comunión. Y vamos entonces, hermanos, a celebrar hoy este tiempo. Vamos a pedirle a los maestros, bueno, terminamos un poco antes, pero les vamos a pedir que si pueden ir bajando, porque entonces vamos a celebrar este símbolo, esta ordenanza que nos enseña y nos representa la muerte del Señor con el propósito de que usted y yo gocemos de esa linda comunión. Hermanos, siempre el Señor nos quiso enseñar y siempre nos ha querido enseñar por medio de muchas cosas, porque Dios no solo enseña a través de lo que dice, sino a través también de lo que hace. Y Él fue quien mismo puso este símbolo el día que iba a ser entregado. Fue Dios mismo, fue el mismo Señor Jesucristo quien, sentado con sus discípulos, sentado con esos hombres que Él enseñó, discipuló y encomendó, fue allí cuando Él mismo dijo que hiciéramos esto. Fue Él mismo quien tomó el pan, fue Él mismo quien partió y lo repartió a sus discípulos, fue Él mismo quien tomó la copa y fue Él mismo quien bebió y también se la dio a ellos. Y fue Dios mismo, el Señor Jesucristo, quien dijo que hiciéramos esto en memoria de Él. Conmemoramos lo que Él hizo. Esto es algo importante y es algo valioso, mis hermanos, y como nos ha dicho también el pastor Ricardo, es algo que debe darnos alegría. Muchas veces en la cena del Señor son más las caras largas y de preocupación que las caras de alegría. Es una fiesta, es una celebración, es algo valioso porque conmemoramos lo que Él hizo y conmemoramos que Cristo murió para salvarnos y que ahora tenemos el privilegio de esa comunión. Y Él mismo fue quien entonces instituyó esa cena para que generación a generación, iglesia a iglesia, cada creyente, cada vez que nos reunamos, dice, entonces participemos
todos unánimes de esta celebración. Vamos a esperar un momento, mis hermanos, que lleguen nuestros chicos y los maestros. Mientras tanto, yo le invito a que vayamos pensando en algo. ¿Ha habido algo que nos ha impedido tener comunión con Dios en las últimas semanas? ¿Hemos disfrutado de esa comunión? ¿Hemos podido estar allí en comunión con Dios? Podemos decir, vivo en comunión con Dios, tengo comunión con Dios, qué bendición es tener comunión con Dios. O podemos de pronto decir, no he disfrutado eso. ¿Por qué? Cada cual lo sabe. Cada uno de nosotros en particular sabe qué nos detiene, qué nos separa y qué a veces nos limita de poder gozar de esa comunión. Sin importar lo que sea, entreguémoselo al Señor. Sin importar lo que sea en cada uno de nosotros, pongámoslo a sus pies. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar, dijo el Señor. Y todos quizá tenemos cargas que llevamos y tenemos que entregárselas al Señor. Pensemos, hermanos, entonces, ¿qué ha impedido nuestra comunión? Que no la impida en este momento. Entreguemos al Señor eso para que podamos gozar, para que podamos celebrar y para que podamos participar de los símbolos que nos muestran y nos enseñan hacia allí. No solo nos lleva a la idea de la comunión con el Señor, sino también a la comunión como iglesia. Por eso es ordenanza del Señor que la celebremos cuando nos reunamos, cuando estamos como iglesia. Porque no solo es la comunión con Él, sino es la comunión entre nosotros. Y también entonces preguntémonos, ¿hay algo que impide o que no se ha puesto como una barrera en la comunión con otro hermano? ¿Tiene usted algo en su corazón o alguien tiene algo contra usted que cree usted que eso le impide la comunión entre creyentes? También entreguémoselo al Señor, hermanos, porque Él quiere que gocemos de esa comunión con Él y como iglesia. Y no tengamos nada en nuestro corazón que nos impida, que nos aparte del privilegio de sentir esa comunión. Comunión que hoy celebraremos, comunión que hoy participaremos y comunión que hoy le daremos la gloria al Señor anunciando su muerte. Quiero invitar a los hermanos de mantenimiento que por favor sean tan amables de ayudarnos en la acción de repartir los elementos de la cena. Hermanos de mantenimiento, por favor. Mientras todo esto pasa, mis hermanos, mientras nuestros hermanos nos colaboran y mientras van pasando, sigamos nosotros pensando en el privilegio que tenemos y en lo que tenemos que entregarle al Señor. Que nada nos impida, hermanos, participar de esta cena. Y que esta cena, como bien lo puso el Señor, es solamente el símbolo. No es que aquí tenemos la comunión porque participamos y salgamos de acá quizá a desentendernos del Señor. No, representa la comunión permanente con el Señor. Si faltan algunos hermanos de mantenimiento, ¿están todos? Ok, le voy a pedir el favor a los hermanos sugieres, entonces que también nos puedan ayudar para completar el grupo de personas que necesitamos entonces para repartir los elementos. ¿Nadie quiere tener comunión con el hermano Pedro? Hablando de comunión y lo dejan solo, ¿ah? ¿Será que somos suficientes con los que hay? Bien. Ok, entonces les voy a pedir aquí, hermanos, que por favor oren. Oramos. Oramos. Bendito Padre Celestial, Señor, te doy gracias en este día, Señor, porque estamos aquí reunidos para aprender algo más de ti, Señor. Te doy gracias por la sangre que derramó en la cruz, Padre, para salvar nuestros pecados, Señor. Dios te resta en tus benditas manos, en el nombre del Señor Jesucristo oramos. Amén. Señor Padre de la Gloria, gracias por el día que nos brindas hoy, Señor, por esta comunión que vamos a tener, hermano, con los hermanos, Señor. Gracias por otra vida que nos das, Señor, por el privilegio de estar acá reunidos para honrar y glorificar el nombre tuyo, Señor. Gracias porque nos has permitido estar acá, Señor, estar en comunión con los hermanos y recordar lo que tú hiciste en la cruz y merecidamente tú nos sustituiste a nosotros, Señor. Gracias por cada familia que está acá, Señor, y por todos los hermanos. En nombre de Cristo Jesús oramos, amén.
Gracias, hermano. Entonces, procedemos, por favor, a repartir los elementos de la cena. Mientras tanto, recordaremos cuando el Señor allí en Mateo 26, versículo 26, estaba Él esa misma noche en la cual iba a ser entregado. Estaba el Señor allí compartiendo con sus discípulos, pero Él estaba justamente pensando en esta ordenanza. Allí en un momento tan importante como fue el momento donde iba a ser entregado, donde iba a ser tomado preso en ese momento, donde iba a ser luego martirizado, golpeado. Posteriormente el Señor iba a ser crucificado y muerto allí. Antes de eso, el Señor no estaba pensando solamente en esta situación, sino estaba pensando en su iglesia. Y justamente allí es cuando Él estableció esta ordenanza. Y nos dice la Biblia, nos dice la palabra de Dios en Mateo 26, que mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo. Primero pasaron por el tiempo y la celebración de lo que era la cena que iban a tomar como Pascua. Pero una vez celebrada esta Pascua, entonces, una vez representada esta Pascua que también representaba la salvación a quienes estaban allí en ese momento, entonces es cuando Él también pone allí este precedente. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo, y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. El Señor nos habla y nos muestra de ese pan como su cuerpo. Ese pan que también ha sido representado desde el Antiguo Testamento, allí en el tabernáculo, allí en la mesa de los panes de la propiciación. Recordaba que el miércoles nos ilustraron esto muy bien y nos mostraban cómo ese pan representaba al mismo Señor Jesucristo. Fue Jesucristo mismo quien dijo: yo soy el pan de vida, el que de mí come jamás tendrá a volver a tener hambre. Yo soy superior al maná, enseñó el Señor Jesucristo. Y Él representó que podíamos tener esa comunión con Él, ¿cómo? Por medio de ese pan. Tomad, comed, esto es mi cuerpo. Luego, tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio y dijo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre, del nuevo pacto que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. El Señor instituyó la cena para sus discípulos, para su iglesia, pero también nos la dejó con una gran esperanza. Participamos de ella hoy y participamos de ella continuamente. Y participamos de ella con una esperanza. Y la esperanza es que un día vamos a participar de la cena en su misma presencia. Un día va a ser Él mismo quien se sentará a la mesa y quien va a repartir ya no los símbolos, sino el pan real y el vino real que Él nos dará. Y vamos a sentarnos y a tener esa comunión cara a cara con Él. Mis hermanos, esa es la esperanza que nosotros debemos tener. Y hoy que recibimos y tomamos esta cena y tomamos estos símbolos acá teniendo comunión entre nosotros y esperando también tener esa comunión con Él, debemos esperar confiadamente. Debe ser nuestro anhelo, nuestra esperanza, que un día nos vamos a sentar con Él, que un día Él nos va a dar en nuestra mano, va a poner ese pan y quizá esa copa que vamos a tener. Y vamos a compartir en la mesa del Señor, usted y yo, simples personas, pecadores salvados, vamos a tener el privilegio de sentarnos a la mesa del verdadero Rey, del verdadero Dios, y vamos a estar allí, el privilegio que ha sido otorgado a todo aquel que cree. Si usted no ha creído y está acá y está viendo lo que hacemos, dice la palabra que con eso estamos anunciando su muerte, estamos mostrándole también lo que Él hizo, y también usted podrá participar un día si cree en Él. Si no ha puesto su fe en Él, mi amigo, crea en el Señor Jesucristo y será salvo. Crea en el Señor Jesucristo y Él le librará de todos sus pecados. Gracias, mi hermano. Creo que todos tenemos los símbolos, todos hemos recibido el pan y el vino. Entonces, hermanos, pensando en lo que Él hizo, pensando en su sacrificio, pensando en su muerte, en su sepultura,
pero también recordando su resurrección y lo que ha hecho por nosotros y la posición que ahora tenemos como hijos de Dios. Entonces, comamos del pan. Hermano, y recordando lo que nos dice su palabra y que por medio de su sangre hemos sido salvos, pero también por medio de su sangre somos limpiados, como dice Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9, que por medio de su sangre seguimos siendo limpiados. Hermano, hemos sido salvos y seguimos teniendo esa acción, pensando en esa grandeza que el Señor hace por nosotros. Bebamos de la copa. Hermanos, que este símbolo de la comunión con el Señor no se termine acá y que podamos gozar durante esta semana, durante este día y permanentemente ese regalo que el Señor nos da. Qué bueno poder participar juntos como iglesia, qué bueno poder estar juntos, hermanos, recordando lo que el Señor hizo. Y bueno, vamos a darle la gloria al Señor, terminando en un tiempo de oración. Les invito a que nos pongamos en pie. Para así terminar, hermanos, con este tiempo y después de oración quedamos despedidos, termina nuestro servicio. Les esperamos también en la tarde los que puedan hacerlo, 4 de la tarde. Y también que estemos recordando, por favor, a la familia pastoral en nuestras oraciones. Vamos a terminar en oración. Señor, te damos gracias, Dios eterno. Gracias, Señor, por todo lo que has hecho. Gracias porque siendo Dios y siendo tú, Dios, el único y verdadero ser santo, te has fijado en nosotros, hombres pecadores. Gracias porque has enviado a tu Hijo Jesucristo a morir por nosotros. Y gracias porque por medio de Él nos has dado salvación y vida eterna. Gracias, Señor, porque además nos has dado este intercesor que es nuestro Señor, quien sigue intercediendo por nosotros y siendo nuestro abogado para nuestra continua limpieza. Gracias, Señor, porque nos permites tener comunión contigo. Y gracias porque tenemos ese privilegio de tener acceso directo a tu presencia, al trono de la gracia, no por nuestros méritos, sino por nuestro Señor. Gracias, Señor, por poder participar de la cena, por poder anunciar, Señor, tu venida, también tu muerte, pero también esperando que un día estaremos contigo. Y gracias, Señor, porque como iglesia podemos gozar de esa comunión también. Señor, esperamos tu regreso, esperamos tu venida y esperamos sentarnos a tu mesa como lo has prometido, porque tú eres fiel. Bendito Dios, rogamos que nos lleves con bien y que podamos gozar de este día, de una semana, y que nuestro corazón palpite por tener comunión contigo siempre. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muchas gracias, hermanos. Gracias, hermano Miguel. Que pueden tomar asiento, o mejor dicho, como dijo el hermano, ya están despedidos, solo que en los anuncios